noches a todos y todas. Bienvenidas a este webinar, este gran webinar. Mi nombre es Monse López y soy gerente de Producto e Innovación en ESLA Academy Lab. ESLA es una empresa social que se dedica a crear experiencias de aprendizaje tanto en marketing, en ventas, en emprendimiento y en desarrollo personal. Es por eso que el día de hoy tenemos una gran plática con Horacio de la Vega, que en un momento se los estaremos presentando, pero antes me gustaría comentarles y pedirles de favor que mantengamos nuestros micrófonos en silencio y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor háganlo en el chat y al final tendremos un espacio para irlas respondiendo. Sin más, les doy la palabra a Norma Aburto, que es cofundadora y directora de ESLA. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos y bienvenido Horacio de la Vega, que aceptó muy gentilmente conversar con nosotros esta noche, bueno, esta tarde. Pues esta es un webinar que es parte de nuestro ciclo de conferencias que tenemos, que se llama Mente Fuerte, Negocio Fuerte, que pues es una iniciativa que tenemos en SLA para conversar con gente que pues nos pueda compartir algo sobre la manera en la que pues se han desempeñado en los negocios y profundizar un poco sobre la complejidad y lo fascinante que es entender que pues en la parte de los negocios digamos, los desafíos técnicos, los desafíos del conocimiento de los negocios, pero también que la mentalidad y el yo y cómo nos enfrentamos, con qué energía, con qué mentalidad, con qué esfuerzo, con qué disciplina, con qué pasión nos enfrentamos a los negocios también es pues parte del conjunto, digamos, que forma pues a personas y líderes exitosos, ¿no? Que logran sobreponerse y alcanzar las metas pues de sus proyectos, ¿no? Y Horacio, pues nos parece que es, ya lo escucharán, una persona y un personaje extremadamente interesante con una formación y con una experiencia muy diversa. Y bueno, yo espero que disfruten tanto esta conversación como yo he disfrutado otras en las que he podido escuchar a Horacio, ¿no? Les voy a hablar un poco sobre su bio profesional. Es un exatleta olímpico, empresario y líder en el ámbito de la gestión deportiva. Horacio representó a México en pentatlón moderno en esa disciplina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y también en Sydney 2000. También fue medallista de plata y subcampeón del mundo en pentatlón moderno en Roma 96 y Sofía 97 y medallista de oro y campeón del mundo en Basilea 95 y Ciudad de México 98. Recibió el Premio Nacional del Deporte en el 98, que es el máximo galardón que reciben los deportistas en nuestro país. En el ámbito educativo, es licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Tiene 2 maestrías, una en Administración Deportiva por la Universidad de Claude Bernard en Lyon, Francia, y otra en Administración de Empresas, un MBA por la Universidad de Texas en Austin. Horacio estuvo 10 años en las Fuerzas Armadas de México, en el programa de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y ha tenido cargos clave como director de Relaciones con Empresas y director de Deportes del TEC de Monterrey, director comercial y de Mercadotecnia de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Entiendo que organizó los Panamericanos, que fueron muy exitosos. Asesor en jefe para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ha pertenecido a varios comités de mercadotecnia de empresas y al Comité de Negocios de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno. Fue director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, lo cual posiciona a la ciudad como la capital del deporte, trayendo y atrayendo eventos de talla mundial. Y desde 2019 es el presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol, en la cual en un plazo menor a un año transformó positivamente a la liga. De eso vamos a platicar también. La pandemia no fue un impedimento para seguir creciendo el impacto mediático de lo que históricamente existía y haciendo a la liga rentable y visible por primera vez en casi 100 años de historia. Ha fundado más de 5 empresas que trabajan a nivel nacional e internacional y se describe a sí mismo como un atleta olímpico con una preparación académica sólida, bases de disciplina militar y posiciones de liderazgo nacional e internacional en su vida profesional. Está comprometido con las transformaciones positivas en el deporte, que es una de sus pasiones. Pues bienvenido, Horacio, a este webinar. Gracias por aceptar. A mí me gustaría
antes de empezar, pedir que, no sé si tenemos por ahí la encuestita sobre las expectativas del webinar. Claro, la pongo. ¿Cómo te presenté bien, Horacio? No, espectacular, demasiada crema a los tacos, me queda Norma. Te agradezco mucho y saludos a todos. La verdad, encantado de charlar y platicar un poco con todos ustedes y ojalá que lo que podamos conversar aquí pues, sea de utilidad y tengan algunos pues, conocimientos nuevos y tips y recomendaciones de lo que, en mi parecer, a mí me ha funcionado particularmente con mucha de mi trayectoria y encantado de compartir con muchísimo gusto lo que pueda transmitirles. Y gracias, ¿no? De antemano, amiga Norma, por la invitación y encantado de platicar con todos. Muchísimas gracias. Nos gustaría si nos pueden ayudar a responder el qué esperamos de este webinar y así, ahora sí que sobre la marcha vamos haciendo Horacio y yo ajustes en los temas, ¿no? Para estar como más alineados con lo que esperan obtener. Y se va a ir generando aquí un cloud con las respuestas. Entonces, si nos damos así como un segundito para que nos puedan ir contestando y Seguro. que podamos recibir de su parte como las expectativas. Inspiración, motivación y comunidad, visión, ideas. ¿Qué más? El QR no lleva a ningún lado, es seguro. Motivación, súper. Ujú. ¿Algo más? Estrategias para los negocios, súper bien. Ujú. Ideas, relación de negocios y deportes, claro. Evidentemente que en el core y el sector en el que está Horacio, pues sí. Sabiduría. Muy bien. Pues vamos a empezar, si les parece. Pues Horacio, el emprendimiento como deporte de alto rendimiento le pusimos al webinar, pensando en ese símil que hay entre el deporte y un deportista de alto rendimiento olímpico en tu caso y el mundo de los negocios, ¿no? Pero además tú, pues estudiaste negocios y además estuviste en el ejército, ¿no? Entonces, yo iniciaría por preguntarte qué tan importante es la preparación. ¿Cuál es el símil entre la preparación en un deportista y la preparación en los negocios? ¿Importa o no importa? ¿Importa la educación o a veces son golpes de suerte o las dos cosas? Bueno, pues digo, de entrada otra vez, ¿no? Buenas tardes a todos y gracias de nueva cuenta, Norma, por la invitación. Pues mira, de alguna forma, creo que pues, un poco mi vida me ha llevado a tener como digamos que amalgama un poquito esta forma de poder haber captado mucho de muchas experiencias, y dentro de ellas, en cuanto a las etapas de tu vida que te van llevando a tomar ciertas decisiones, considero que claramente digo, la preparación es básica, ¿no? Yo creo que hay varios temas que vamos a abordar ahorita en esta conversación, pero yo desde que estaba pues, estudiando la preparatoria y después la carrera, me tocó toda prácticamente participar, este, pues muy joven en mis primeros Juegos Olímpicos como atleta, ¿no? Que participé cuando tenía 19 años en Atlanta 96 y los siguientes Juegos Olímpicos que fueron en Sydney 2000, tenía ya 23 años y fue muy claro para mí esta parte de preparación educativa, de ser una persona que por supuesto estaba compitiendo por nuestro país en este tipo de justas deportivas y pasando claramente por Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y un montón de competencias de alto nivel, pero tenía muy claro yo que la parte de la preparación académica tenía que ser parte fundamental de mi preparación a futuro. Entonces, tuve la gran fortuna pues de competir en este nivel de justas deportivas, ¿no? En Juegos Olímpicos, lo cual requiere pues de muchísima preparación en el menester más deportivo, pero de alguna forma lo que marca un poco la lógica yo diría, de mi vida y de las distintas posiciones que he tenido el gran privilegio de encabezar o de dirigir o de coadyuvar, pues tienen esta fórmula, ¿no? En el que la parte de ser un atleta de alto rendimiento, además de brindarte muchas capacidades en cuanto a relacionamiento, trabajo en equipo, ¿no? Resiliencia, perseverancia, determinación, disciplina, etcétera, etcétera.
Este, una de las cosas más importantes claramente y que yo siempre he comentado es la formación de carácter, ¿no? De Mm. cómo tu forma de enfrentar, ¿no? Cualquier competencia y cualquier adversidad que tengas, tienes una formación mucho más de carácter que de aptitud. O sea, puedes tener pues muchas aptitudes buenas, puedes tener cierto talento, pero lo que marca la diferencia es cómo enfrentas las cosas y el carácter con la que ¿no? Pues dominas, digamos, que esos miedos o esos retos. Pero por otro lado, pues tienes una preparación que a mí me brindó esta cuestión académica, eh, pues una formación distinta fuera de todo lo que pude vivir con la parte deportiva. Y después de haber estado en el ejército tanto tiempo, pues tienes otro tipo de disciplina más, pues más militar, más a rajatabla, ciertas cosas. Este, y de alguna forma, pues eso me fue, ¿no? Formando como, ¿no? Como persona, como individuo, todas las experiencias internacionales que te brinda también, ¿no? Estar conociendo países ¿no? Explorando distintas culturas a lo largo me eché prácticamente cerca de 12 años, 13 años como atleta de alto rendimiento. Y lo que te puedo comentar como conclusión a tu pregunta es, por supuesto que es básica la preparación, o sea, creo que es parte intrínseca del éxito de cualquier persona, pero es mucho más importante la actitud que le tomas a las cosas y cómo enfrentas ese tipo de problemáticas, ¿no? O sea, por más, repito, preparación que tengas, aptitud que tengas y demás, creo que la fórmula del éxito radica en cómo enfrentas los problemas y con qué determinación o con qué tipo de carácter eh, formas justamente ese tipo de enfrentamiento hacia los problemas. Entonces, yo tenía muy claro que la preparación académica me iba a dar ciertas cualidades y tenía muy claro que lo que me estaba brindando en la parte pues de este tipo de competencias de alto nivel me estaban forjando a ser una persona muy competitiva, muy determinada, muy orientada a resultados. O sea, sí soy un cuate absolutamente orientado a resultados. Soy una persona también, y lo digo también con toda claridad, y me han escuchado algunos que por aquí veo algunas caras conocidas. Soy una persona que me arremango las mangas y me meto realmente ¿no? A tratar de hacer que las cosas se ejecuten. Y ahorita seguramente vamos a hablar un poquito más de esa parte de ejecución que finalmente se me hace que es algo básico en resultados ¿no? Pues de tu persona y de claramente los negocios y cualquier actividad de la vida en la que te enfrentes. Y hablando de el tema de la actitud, del carácter y la resiliencia que, que tomas como referencia, a veces nos encontramos en el camino con gente con extraordinario talento, ¿no? Capacidades, inteligencia, carisma, etcétera. Pero posiblemente en el camino se encuentren con desafíos y obstáculos o fracasos que te tumban y ahí, ¿cómo construyes desde adentro? ¿Qué experiencias nos puedes compartir que te hayan sucedido como para entender que pues no hay de otra más que pararse y darle, ¿no? Y cómo vas negociando contigo esa fortaleza interna que te genera la persistencia o a qué te refieres con actitud y carácter, ¿no? O sea, ¿qué les podemos compartir Mira, a no, nuestros... padrísimo. Te puedo comentar, yo creo que un par de experiencias en mi vida más como atleta y después como creo que las he compaginado, las he tratado de moldear hacia la parte ¿no? Ya profesional. Ujú. eh, una experiencia muy positiva y una muy negativa, y negativa en el buen sentido ¿no? De cómo te tienes que, pues ahora sí que reponer, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero la primera que fue la primera vez que gané un campeonato mundial, estaba muy chiquito, tenía, ¿no? 18 años, básicamente, y me acuerdo muy bien y trato de resumir la historia lo más rápido que pueda para abordar otros tantos temas, pero eh, tenía yo prácticamente 18 años, estaba en mis exámenes finales ahí en el TEC de Monterrey, ¿no? Salí, ¿no? Con una novia que vivía medio fuera de la Ciudad de México, regresé, me quedé dormido en el coche, choqué contra un árbol, me rompí todo, me rompí, ¿no? La clavícula, los codos, ¿no? Tobillos, etcétera, etcétera. Cuando estás en el hospital y todo ese rollo que te dicen, oye, pues ya está medio difícil que sigas a ese nivel de alto rendimiento y demás, pues son de las cosas ¿no? Que te pican un poco el orgullo. Me acuerdo después de ese accidente, tomé una actitud mucho más determinada justamente para el entrenamiento. Tomé un par de decisiones en ese momento de dejar de estudiar temporalmente, ¿no? Creo que estaba creo que segundo semestre de la carrera, una cosa como estas, y desde ahí yo dije, yo voy a ser campeón mundial. O sea, voy a ser campeón mundial, voy a ser campeón mundial. Y ahorita tú lo ves normal y seguramente vemos todos ahorita en cosas ¿no? Pues de TikTok o de Reels o ¿no? De Shorts de YouTube, lo que sea,
que hablan mucho del tema de visualización y la parte de programación neurolingüística. Entonces ya, yo eso que lo veo ahorita, que lo hice hace más de, pues imagínate, casi 30 años o no más, eso lo hacía, o sea, lo hacía todos los días. O sea, yo literalmente me paraba y decía, voy a ser campeón mundial, todos los días, voy a ser campeón mundial, voy a ser campeón mundial. Y literalmente llegó el evento, la competencia del campeonato mundial en Taiwán, en Kaohsiung, en China, y y me acuerdo muy bien de todos esos comentarios en la cena, por ejemplo, que estábamos un día antes de la competencia, estábamos ahí platicando entre muchos de los atletas y el español le preguntaba al húngaro, oye, ¿tú quién crees que va a ganar? No, pues va a ganar el ruso porque fue el que ganó el año pasado y no sé qué. Y después el italiano le preguntaba al alemán, ¿tú quién crees que va a ganar? No, pues el lituano porque no sé qué habla. Y me acuerdo que un amigo español en esa misma cena me dijo, ¿y tú quién crees que va a ganar? Y yo dije, pues yo creo que yo. O sea, yo creo que va a ganar. Y ahí me se rieron algunos. Digo, no, de verdad, o sea, ¿quién crees que va a ganar? No dije, pues yo creo que yo. Alguien de los que estamos aquí, uno de estos, se va a subir en el primer lugar. Y yo creo que yo voy a ganar el campeonato mundial. Y lo hice con tal determinación que realmente así como trilladamente se dice, te la tienes que creer, que yo estaba convencido que iba a ganar. Y gracias a Dios pasan las cosas, gano el campeonato mundial, de ahí se detonan muchas cosas en mi vida muy positivas, y muchos apoyos y becas y ese tipo de cosas. Pero de alguna forma lo que te quiero transmitir en esto es que sí había un tema de absoluta determinación en mi cabeza de que yo tenía que ganar a como diera lugar. Ahora, eso fue una súper experiencia y la viví, ¿no? Maravillosamente y demás. Ahora, la otra experiencia complementaria a eso es que hice exactamente lo mismo cuando estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de Sydney. Entonces me fui a Ujú. vivir dejé de estudiar también temporalmente, me fui a vivir a Budapest un año, Hungría, porque ahí están los mejores pentatletas del mundo, que es el deporte que yo practicaba, y llegué preparado, mucho mejor que incluso cuando fui campeón mundial, y literalmente en la competencia en los Juegos Olímpicos iba en segundo lugar después de las tres primeras pruebas, y en la prueba de equitación, son 5 pruebas los que yo hacía, para conocimiento un poco general aquí de los que nos ¿Cuáles escuchan. son? Ujú. Era tiro con pistola, esgrima, natación, equitación, salto con obstáculos y carrera. Entonces, las últimas dos pruebas eran equitación y carrera. Después de las tres primeras iba en segundo lugar y pues tenía que pasar una pista de equitación, ¿no? Decente, pues tirar una barra, una cosa como esta, si está en las medallas. Y me tocó un camino muy difícil, etcétera, y perdí la medalla, me fui al lugar número 12 o 13 y ya, adiós medalla olímpica. Y me costó, la verdad, muchísimo trabajo, o sea, porque tenía esa misma mentalidad y simplemente, bueno, pues así es el deporte, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes, pero tenía la misma preparación, la misma actitud, la misma mentalidad y no gané la medalla olímpica. Y me acuerdo muy bien que regresé a México. Soy de esa generación, para todos los que nos escuchan, que seguramente algunos atletas de esa generación los recuerdan como Fernando Platas, el clavadista, Víctor Estrada, el de Taekwondo, o Alejandro Cárdenas, el corredor de 400 metros planos. Todos son pues, amigos míos de esa Una generación. generación, Me sí. acuerdo que, no sé, llegamos a México y yo veía, ¿no? Pues el recibimiento, los medallistas olímpicos, y no pude, me fui de plano o sea, agarré un avión al otro día a Francia, me metí, me enclaustré un poco allá, tomé una decisión de meterme a estudiar francés, ¿no? En lugar, y eso es un poco de cómo también enfrentas ese tipo de cosas, ¿no? Porque puedes agarrar y te puedes, este, pues desmoronar agarrarte una depresión y ponerte incluso hasta a tomar o vete a hacer qué tantas cosas puede ser. Y creo que mi preparación académica, mi formación, etcétera, me dijo, oye, está de la frega de esto, me siento fatal, pero encaminé, digamos que toda mi frustración a estudiar un nuevo idioma. Me metí a Alianza Francesa en París, me puse a estudiar como loco ahí, ¿no? 3, 4 meses, aprendí un nuevo idioma, me costó mucho tiempo, yo creo que un año a poder digerir un poco todo este proceso, pero después llegas a la conclusión de decir, hice todo lo que estaba en mi poder, todo absolutamente, para poder haber ganado. Y no Mm. gané. O sea, no me puedo recriminar a mí mismo porque, o sea, no hay forma de que pude haber hecho para mi gusto algunas otras cosas para poder haber llegado mejor. Entonces, cuando pasas por eso y que siempre te quedas con este tema de decir es que pudiste haber hecho, no pudiste, ya hiciste lo que tenías que haber hecho y de alguna forma toda la formación que te da esto, cuando ya lo traslado ahora a una parte profesional y que digo, oye, tengo este reto, tengo este tipo de dinámica, la verdad es que hay muchos ejercicios que tomo de eso, de decir, oye, digo, a mí me puede ir mal, por supuesto, como a cualquier persona, pero francamente no es algo que pues ni le tenga ni miedo ni pues, simplemente se me hace que es un reto más y trato de enfrentar las cosas ¿no? con esa misma determinación y hasta cosas, Norma, y a los que nos escuchan, hasta de cómo,
que también lo han visto seguramente en algunas cosas, ¿no? Tomas cosas hasta de respiración, de cómo te tienes que calmar respirando, haciendo ciertos procesos que yo los hice toda mi vida, pues mucho tiempo. Lo sigo haciendo, o sea, cuando hay una presentación importante, cuando tienes que hacer un pitch importante, cuando tienes que convencer a distintos dueños, en este caso de la liga, para algo en particular que sea trascendente, etcétera, tomas tu proceso justamente de cómo te preparas, cómo respiras y demás. Y de alguna forma creo que esa parte de la palabra tan famosa también como resiliencia, de decir, no importa lo que pase, tú tienes que estar como contento si das tu mejor esfuerzo y si haces lo que tienes que hacer para lograrlo. Entonces, yo a partir de ahí, francamente, tomé una filosofía de vida con mucha claridad de cómo sí te tienes que preparar, pero cómo tienes que tener siempre una actitud pues digamos que de aunque no los odds o los nomios estén en tu contra, pues tienes tú muchas facultades que estén en tu control. Y yo aquí, pues un primer tema como recomendación que podría decir es que hay cosas en nuestra vida que están en nuestro control y hay cosas que no están en nuestro control, ¿no? O sea, si de Mm, repente con un ejemplo trivial, ¿no? Vas al aeropuerto y no saliste con tiempo y hay muchísimo tráfico, no puede ser nada, ¿no? O sea, no sirve nada que te estreses, nada, ni que hagas, ¿no? Ni que hagas berrinches, ni que te enojes, o sea, no sirve nada. El tráfico no se va, ¿no? A caer. Sí mm. pudiste haber prevenido, salir antes y demás, ¿no? Entonces, la parte de tener claro qué puedes controlar y que tomes acción sobre lo que puedes controlar y dejar a un lado, absolutamente ponerle cero interés, cero energía y cero metodología a lo que no puedes controlar. Hay cosas que te tienes que adaptar y de alguna forma eso pues te va llevando a tomar mejores decisiones, ¿no? Y poner energía donde realmente tienes que tener la visión, donde puedes tener un control de las decisiones que puedes tomar. Es muy buen tip. Oye, por ahí sé que has tenido, o sea, has levantado negocios de cero y destruidos muchas veces, ¿no? Ujú. Y decías al principio que eres muy orientado a resultados, muy orientado a objetivos. Cuéntanos un poco sobre cómo lo haces, qué energía aplicas, qué disciplina, qué trabajo en equipo. Me parece súper buen tip focalizar en solamente lo que está bajo tu control y en lo que puede estar en tu control y en el control del equipo, digamos, modificar. ¿Cómo es que has podido levantar tantas veces proyectos de cero? ¿Qué aplicas en términos de, si se pudiera dar como un tips, ¿no? Al respecto. Sí, pues mira, yo creo que o sea, mira, un primer tip es, cuesta lo mismo y el mismo trabajo ser amigos que hacer enemigos. Exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que si te puedo hablar yo de toda mi vida que he tenido un par de enemigos, son muchos, francamente soy una persona mucho más, ¿no? Pues sencilla de trato y trato justamente ser, pues dentro de lo que cabe accesible. A veces los tiempos no te los dan por muchas cosas, pero creo que el tema de cómo te relacionas positivamente con la gente marca mucho ¿no? La diferencia. Los negocios que haces y las cosas que provocas tienen mucho más que ver con las relaciones que con, ¿no? Que incluso a veces con la capacidad. Y eso, pues yo creo que no es noticia para todos, pero te va mucho mejor en la vida con la gente que te das bien. Tus clientes normalmente van a ser gente con la que te das bien, no con la que te das mal. Entonces, un primer tip claramente es, ¿no? El trabajo que le pones justamente a una relación, ¿no? Positiva y propositiva con la gente que te rodeas. Eh, Otra, sin duda alguna, es en un tema individual y el otro colectivo es, tú te tienes que apostar a ti mismo, en tu capacidad, en tus características, ¿no? En tu experiencia. Este, no tienes que de alguna forma en ciertos objetivos depender de terceros. Si quieres ser, yo sé que también he estrellado eso de, ¿no? Haz las cosas que tienes que hacer tú y tú provócalas, pues de verdad, o sea, sí es una cosa que depende muchas veces de ti, que si te enfocas y realmente ¿no? Te pones en una situación de absoluta determinación para lograrlo, sí tiene un contexto distinto, el foco que le pones a ello. Y por otro lado, en la parte colectiva, que también es una cosa absoluta y clara, he tenido pues el gran honor y privilegio también de tener equipos muy competitivos, muy competentes. Este, Trata siempre, o he tratado y he tratado de lograr eso, de atraer gente del mejor nivel posible y que sean mucho mejores que tú en su área de expertise. O sea, que realmente te den dos o tres vueltas en ciertas cosas, porque lo que dice es tener pues una forma de que tu equipo de alguna forma te acompañe, ¿no? En esto. Yo lo digo con mucha claridad. Yo soy muy bueno, creo yo, como para crear, para inventar, para desarrollar. A veces me cuesta trabajo aterrizar. Entonces, de repente soy muy bueno
pues para medio Llenar. visualizar las cosas que hay que hacer, pero a veces necesito a alguien que me diga, a ver, espérame, aterriza estas dos, tres cosas y ya después de eso como que ya agarro yo un tema de ejecución. Entonces, sé reconocer también ciertas debilidades y otras, ¿no? Fortalezas, pero rodearte de la gente más competente que puedas, ese es un factor clave en los éxitos de lo que me digas, de cualquier trabajo. Eh, Ahorita en la Liga de Béisbol, sin duda alguna, pues hay muchos ejemplos muy positivos de ello. Desde que estaba en los Juegos Panamericanos, y voy a dar dos, tres referencias rápidas, pero contraté a mucha gente desde los Panamericanos, a chavitos que estaban saliendo prácticamente de la universidad, y muchos de ellos que ¿no? Pues algunos tenían ciertas capacidades y ¿no? Las formaciones o la posibilidad de poder enseñar y formar a la gente, cosa que me encanta. Y ahorita hay mucha gente, ¿no? Pues, colocada en muchos lugares importantes. Está un Andrés Laván que se acaba de cambiar de chamba, pero es director de marketing de Adidas. Tenemos otro amigo que estuvo conmigo muchos años, Andrés Vergara, que ahora es el único mexicano trabajando en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Director de Olympic Legacy, Alejandra, que es la directora de eventos de NBA, y así te puedo decir de un montón de gente que de alguna forma tuve el privilegio de trabajar con ellos, de ayudarlos en cierta parte de la formación y que ya despegaron y que están en distintas posiciones, ¿no? Y ya en esa parte de relacionamiento, pues tienes ese, ¿no? Pues digamos que ese ecosistema de relaciones que siempre encuentras un vínculo de una llamada, de un amigo que conoce a alguien, y eso yo creo que en cualquier negocio, pues no nada más ¿no? En México, en el mundo, vive justamente a través de esas relaciones ¿no? De la dinámica positiva que tengas con la gente, y eso se me hace que es sumamente valioso. O sea, quien no le pone atención a eso, al cuidado de una relación, a tener un trato, ¿no? Positivo, amigable, etcétera, y a llevarte bien con la gente, deja pasar muchísimas oportunidades. Claro, porque la verdad es que sí, la gente suele ser más proclive a ayudar a la gente que le cae bien. Y en esta vida no podemos hacer nada solos. Para todo necesitamos un equipo, necesitamos compañía, necesitamos sponsors, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Oye, súper interesante. Y la parte del foco, ¿cómo negocias contigo mismo el tema de la disciplina, el foco, no darte por vencido? Ahí, ¿qué similitudes hay o cómo te formó la parte deportiva para, digamos, fortalecer tu ejercicio en los negocios y en tus puestos directivos con respecto al foco, no soltar, no tener miedo al fracaso, eh, y encontrar la manera en la que puedes lograr tus metas? Pues mira, yo creo que en la parte deportiva, yo creo que lo han visto también 20,000 ejemplos ¿no? En atletas. O sea, pierdes o fallas normalmente muchísimas más veces de las que ganas, siempre. Entonces eso te hace ser claramente pues Así es. bastante resiliente y mucho más claro de que pues, no pasa nada si pierdes, absolutamente nada. Lo que pasa es si pierdes y te quedas en ese, ¿no? Entonces, eso es algo básico, que igual yo lo digo muy natural, pero porque así lo viví durante 15 años y entonces pues perdí 35,000 veces y gané 5 o 6 importantes, pero perdí, o sea, ¿no? El 80% más. Entonces, pues eso de alguna forma te deja ese sentido de que sí, oye, ¿qué tienes que hacer? Pues para la que siga a ganar, ¿no? Entonces te hace siempre ser como muy competitivo. Ya en la parte yo diría de negocio, y mucho lo que he experimentado en la liga y esto, y ahorita comentamos dos, tres cosas de la liga de béisbol, y espero que algunos de los que nos escuchen han ido al béisbol en los últimos años. Creo que ha sido, ¿no? Pues positivo, creo yo, hay un crecimiento interesante en el béisbol en nuestro país, donde antes no se hablaba de béisbol y ahorita ya se platica un poco de béisbol, van al estadio, etcétera. Eh, pero yo te diría y es una cosa que comento de vez en cuando, que todo el mundo tenemos buenas ideas, ¿no? Y las ideas creo que poco a poco se convierten más en commodities. El tema y el arte está en la ejecución de las cosas. El que puede tener una gran idea y no lo ejecuta no sirve para nada. Y lo que es importante es ejecutar. Entonces, Ujú. ¿cómo ejecutas esa idea? Pues ese es el reto, ¿no? Entonces, el tema de cómo vas viendo justamente esa meta y la transformas en estos pasos que tienes que hacer, anotar dos o tres temas, ¿no? Por escrito de cosas que sí tienes que hacer. Aquí estoy enfrente, de hecho, mi pizarrón, de hecho, y estoy viendo y literalmente apunto las 5 cosas que sé que tengo que hacer en esta semana a fuerzas. Y no digo abiertamente, no soy la persona que, ¿no? Y lo digo pues con toda honestidad, que para eso también es parte de este ejercicio. O sea, no me paro a las 5 de la mañana ¿no? A escribir las cosas, no, o sea, me tomo mi tiempo, apunto las 5 cosas importantes que tengo que resolver esta semana, sí o sí,
y eso digamos que voy dosificando el tiempo, pero sí tengo como muy claro ¿no? Metas claras ¿no? que se pueden lograr. Entonces, yo creo que el tema de tener claro actividades puntuales que tienes que ir resolviendo o en el día o en la semana es fundamental. Y por otro lado, eso te da la capacidad de poder decidir cómo ejecutas las cosas, a quién delegas esas cosas para que ejecuten. Y ya, la verdad es que en la parte del béisbol hemos hecho un montón de cambios. Somos un equipo chico. Por aquí estoy viendo a quién está por ahí, Aquí Iván, creo está que Carla. la vi, que está parte del equipo de la liga y demás. Somos bien poquitos en la liga de béisbol, somos 20 personas y francamente hemos hecho muchísimo en muchos sentidos de los últimos años y tiene mucho que ver con, pues sí, con cierto liderazgo, pero cómo delegas las cosas. Yo soy muy, no proclive justamente a delegar, a hacer que la gente realmente se enfoque y haga su trabajo, ¿no? Y no a meterme a resolver yo las cosas de las personas, es hazlo tú, o sea, tú hazlo, tú léelo tú, y ya. Si tú me pides un apoyo en particular, por supuesto que lo hago, pero tratas de encaminar y soltar para que la gente realmente, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer que la gente haga las cosas. Y luego, por otro lado, también es importante saber en qué momento un error es válido y es mucho mejor, lo digo ahorita no en la parte de la liga, me acuerdo en los Panamericanos, hubo personas que eran no tan buenas en ciertas cosas, pero decía, es que ya la regó ¿no? Un par de veces, pero ya falta muy poquito para los juegos, ya mejor o sea, Ya me prefiero que haya aguanto. aprendido esa lección que la regó, pues cómo ya la aprendió, a tener un súper fregonazo, fregonaza que llegue prácticamente 2 o 3 meses antes ya es más valioso el aprendizaje que hizo regándola y cometiendo errores que una gente nueva, porque pues esa curva de aprendizaje pues también tiene su valor pues en cualquier proyecto, ¿no? Pues sí, porque el fracaso también conlleva aprendizaje, ¿no? Digo, si el proyecto lo Claro, aguanta y es sí. necesario para aprender. Por allá si la regas 3 veces o más, pues entonces el que la está regando eres tú como líder, porque entonces estás dando cuenta que no está aprendiendo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí, eso también es verdad. Oye, hablemos de la Liga Mexicana de Béisbol. La tomaste en el 2019, ¿cómo la encontraste? Y luego en 2020 empezó la pandemia. ¿Y cuál ha sido el viaje, ¿no? En estos casi 5 años. Estuvo súper padre y súper interesante porque la agarré, o me ofrecieron trabajar en la liga, este, prácticamente entré no creo que fue el 16 o 18 de diciembre del 2019, o sea, no fue entonces prácticamente fue 3 meses antes de la pandemia. Entonces llegué con muchas ideas muy claras y muy firmes de lo que se tan así. De repente 2, 3 meses, pandemia, se cancela la temporada, no se cancela. Hablamos con el famoso doctor Gatell, ya se acuerdan de él, ¿no? Que era el más famoso en esa época y que iba a pasar y se cancelaba y decía, no, no, en 2 o 3 meses ya estamos. Y entonces fuimos cambiando un poco ese tema, pero de alguna forma lo que provocó este tema de la pandemia, en mí en particular, fue que eh, le tomamos tiempo justamente para poder tratar de desarrollar como la estrategia de largo plazo que queríamos hacer. Un ejemplo similar que ahorita lo comento, que tiene que ver con el béisbol y ¿no? con otra posición que tuve yo al frente del deporte de la Ciudad de México. Me acuerdo de un proyecto, no sé, alguna vez, ¿se acuerdan ustedes del maratón de la Ciudad de México? Me tocó cuando estaba yo con Mancera hacer este maratón que eran 6 años, ibas coleccionando las medallas, ibas coleccionando la M, la E, entonces tuve un crecimiento muy grandote en eso. Y a lo que voy con este comentario es que, aunque estabas en el año 1, estás entrando, mi visión siempre, en ese caso el maratón y en la liga, no era de qué tenemos que hacer el próximo año, era qué tenemos que hacer en los siguientes 5 o 6 años, ¿no? Entonces pensabas en el objetivo de 6 años y qué tienes que ejecutar en los primeros años para conseguir ese objetivo. Entonces, me acuerdo muy bien en el maratón que hicimos eso, y ahorita me regreso a la parte de la liga, pero yo dije, ¿qué va a ocurrir en el 2018? Y esto estaba hablando del 2013 y el maratón en agosto. Y entonces creamos toda una idea, una estrategia, hicimos este rollo, este modelo de que las medallas fueran coleccionables y demás, y nada más para darles números, agarré el maratón con 6,000 corredores y prácticamente acabé el sexenio, ¿no? En el 2018 con un maratón de 40,000 corredores y con el medio maratón de la Ciudad de México que lo creamos en esa época que tiene, en su momento lo dejé con 25,000 corredores. O sea, crecimos un producto de 6,000 corredores a 65,000, pero pensando realmente en una idea de qué tienes que hacer en los 106 años. Y en la liga no es algo distinto. En la liga cuando llegué
o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para provocar que realmente la liga y el béisbol mexicano no sea un producto de nicho, sea un producto más mainstream, un producto de conversación nacional, que la gente esté interesada, que tengas marcas interesadas, televisoras interesadas? Entonces tenemos que provocar realmente un sistema que te permita generar credibilidad de lo que estabas haciendo y desarrollarlo con distintas metodologías, ¿no? Mucho tiene que ver con temas, digamos que técnicos, tecnológicos, de implementación en cuanto a centralización de activos de producción, televisión, de, ¿no? de temas comerciales, de temas de licencias, de varios de los aspectos de negocio de la liga. Lo digo también con mucho, ¿no? con mucho criterio en ese sentido, pero todos los dueños de la liga en esa época, cuando yo llego y hacia atrás, creo que el foco era 80% deporte y 20% negocio, y creo que he provocado con un acompañamiento de muchos de los dueños que el enfoque sea 80% de negocio, 20 deporte, y me refiero a deporte que de repente cuando eres dueño de un equipo te metes y te lleva un poco ¿sabes? La emoción y el ánimo y pierdes un poco, y lo digo con respeto, pero la cabeza de la objetividad del negocio, ¿no? Porque empiezas a tomar decisiones deportivas y no de negocio. Y creo que eso es uno de los cambios más importantes que queremos lograr en la liga con los dueños, que el objetivo es mucho más claro de lo que queremos hacer con el negocio. Eso repercute claramente en los objetivos deportivos de cada uno de los equipos. Entonces, mucho tuvo que ver con eso, mucho tuvo que ver precisamente en esa época de pandemia pues ahora sí que de estrechar lazos y demás. Y les doy dos comentarios con absoluta transparencia. Imagínense que cuando yo llego a la liga en el 19, a finales, en ese año, en esas temporadas, había solamente dos equipos que tenían contratos de televisión, Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, que tenían un contrato con Sky. Y todos los demás equipos prácticamente, algunos pasaban los juegos por Facebook, algunos con televisoras ¿no? gubernamentales. La producción de televisión, pues cada quien la hacía como podía, ¿no? Con el acuerdo de gobierno, resulta que el gobierno de, el que quieras, Oaxaca, producía la televisión y pues lo producía como podía, ¿no? Con 4 cámaras o con 6, o sea, no había un estándar. Ujú. Entonces, cuando hacemos esta parte de la centralización, y la lógica de cómo tenemos que hacer un mejor producto, y en plena pandemia, y hablando un poco de las relaciones, hubo un par de personas, y lo digo pues con toda transparencia, a las cuales les marqué y les dije, ya estoy acá, estoy haciendo esto, etcétera, y necesito de tu apoyo. Y es tu apoyo de ti hacia mí. A mí, Horacio La Vega, de ti, por la relación que tenemos y por la credibilidad que generas, porque al final tampoco es que pues, te lo vas ganando con resultados, tampoco es que la gente ¿no? Pues, te dé las cosas de gratis, Nunca más. Ujú. pero ahí te puedo decir de un gran amigo mío, Gerardo Casanova, que ahora está dirigiendo una nueva plataforma que se llama Caliente TV, que es ¿no? Pues es la nueva canal de televisión de Caliente. Antes estaba en ESPN, director general de ESPN, 18 años, amigo mío desde chicos, desde Kinder 2. Y de alguna forma cuando llego a la liga le digo, oye, me metí en este tema, y lo digo con toda transparencia, y me dijo Gerardo, ¿para qué te metiste al béisbol? O sea, ¿qué necesidad si el béisbol pues no pinta, no se ve, no sé qué? Tenía una percepción pues atinado, ¿no? De algunos dueños, de alguna forma que pues que no facilitaban un poco esa interacción. Y le dije, Gerardo, lo sé, pero estoy en este reto, lo estoy enfrentando, quiero hacer esto y esto y esto, y necesito de ti, y necesito de la empresa que representes, que es ESPN, que se suba este proyecto. Punto. Es un favor que yo te pido a ti. Entonces, Ujú. pues cuando haces eso y cuando, o sea, no es que pidas favores ya gratis, es pides favores no repito otra vez, con preparación, con credibilidad, pues con tu trayectoria, y dicen, órale, va, me subo contigo, no sé qué, entonces firmo un contrato con ESPN de 3 años, importante, etcétera. Siguiente llamada que hago con un gran amigo mío, La Bomba, Juan Carlos Rodríguez, que bueno, lo ubican muchos, que era ¿no? Pues, recientemente renunció ahorita a Comisión del Fútbol Mexicano. Juan Carlos, era director general de Televisa, gran amigo de un servidor. Le hablé y le dije lo mismo, mi querido Juan Carlos, necesito tu apoyo, voy a hacer esto, no sé qué, oye, pero es que el béisbol y no sé qué, y nosotros necesito tu apoyo. A- Firmé un contrato de 3 años con Univisión y con Televisa. Entonces, teniendo a Televisa y ESPN en ese momento, y se los digo con toda transparencia, eso lo acordé con ellos en noviembre del 2020, cuando no sabíamos si iba a haber vacunas, qué iba a pasar, no, o sea, no teníamos ni idea, y creyeron en mí y dijeron, va, órale, me la juego contigo, vamos a. Y ahorita pues hoy día tenemos 35 contratos de derecho de televisión en 30 países, o sea, ya es muy robusto lo que hacemos de producción, televisión, distribución de señales en muchas partes del mundo. Generamos pues algo de dinero, digamos que con eso, pero empezó por un tema de una relación personal. Y eso es lo que les digo, es
es cómo te relacionas, con quién te llevas, cómo formas y cómo generas realmente pues esa credibilidad, ¿no? Porque si vas de alguna forma de fracaso en fracaso, pues tampoco la gente te cree mucho, ¿no? Tienes que ser consistente y tienes que tener realmente el drive para que la gente cree en ti, ¿no? Pero parte de una relación y ya después pues te toca a ti, pues ahora sí que demostrar, ¿no? Y eso simplemente para reafirmar este tema de que, ¿no? De que tener buenas relaciones y tener consistencia en lo que haces, pues claro que genera réditos. Claro que sí, impresionante. Entonces, el béisbol en México era muy de nicho, no iba para un público general y a lo mejor estaba, permítame la expresión, medio chipotudo a la calidad y las transmisiones. Entonces, los desafíos, o sea, los desafíos específicos con los que te encontraste fueron a- a- como aceptación del deporte de un público más general y que no tenías un producto dentro de la cancha y para transmitir. ¿Y eso fue lo primero que abordaste o qué más? ¿Cuáles fueron como las piezas clave, además de lo que ya nos comentaste que dijiste, esto hay que arreglarlo? Sí, pues mira, yo he estado en el deporte muchos años y estuve, como ya lo comentaste, en el TEC Monterrey, después en los Juegos Panamericanos y dirigiendo el deporte de la ciudad ¿no? Con Mancera, con el jefe de gobierno en su momento en el gobierno de la Ciudad de México. Y cuando entro a la liga, pues a mi primer comentario fue, oigan, o sea, yo he estado en el deporte toda mi vida y yo no veo el béisbol, o sea, ¿dónde lo ves? ¿No? O sea, ¿dónde lo pasas? ¿No? ¿Dónde consumes el béisbol? Etcétera, etcétera. Les dije es que tenemos que hacer un tema radical en la parte ¿no? Pues de penetración de mercado, tener un mejor producto de calidad. Se toma esa decisión de centralizar, ¿no? Eso fue algo que hice yo en los Panamericanos. Yo tenía el control de la parte de producción, televisión y distribución de señales y vendimos derechos también pues, por un montón ¿no? de países, ¿no? Sobre todo en América, pero bueno, pues en muchas partes del mundo. Y les dije es que tenemos que estandarizar esto. La única forma que yo pueda ir con estos amigos, con ESPN o con Fox o con Televisa, pues un buen producto, ¿no? Porque tampoco es como, ¿no? O sea, nos van a mandar la fregada si es ¿no? Pues un mal producto a la primera. Se toma esa decisión, ¿no? Por parte de los dueños, les hago el planteamiento, qué es lo que tenemos que hacer y creen en un servidor, dicen, órale, pues va, vamos a hacerlo así. Y me acuerdo muy bien o sea, pues tampoco fue sencillo, o sea, fuimos cerrando acuerdos, etcétera. Y creo que faltaba en mi primer temporada de ejecución, que fue prácticamente el 21, faltaba 3 o 4 horas para arrancar la temporada y todavía no me les había mandado a los dueños la programación de televisión, porque estábamos todavía cerrando acuerdos, distribución, es una pues, logística bastante complicada y demás, pero ya llegamos ahí y ya empezaron a ver realmente los resultados ¿no? de ese trabajo y tiene mucho que ver con cuestiones justamente ¿no? Pues sí, de experiencia y de capacidad en la parte de cómo resolver un tema técnico, Ujú. tecnológico, de contribución de señales, ¿no? De fibras ópticas, de algunos temas un poco más de especializados en la parte de producción. Y después en la parte de distribución, de cómo armas tú justamente la parte de la venta, o sea, ¿por qué le vendes tantos juegos a ESPN y tantos a Fox y tantos a Televisa o Azteca o a Canal 11, etcétera? Distintos. Entonces, el armado conceptual de eso fue un reto muy interesante, que también se empareja con la parte de producción. Hoy día tenemos más de 10 unidades móviles, producimos 10 juegos diarios, simultáneos, a las 7 de la noche, todos los juegos cuando arranca la temporada. En todo el país, más de 270 personas están trabajando justamente todos los días para hacer esta producción de televisión. Ninguna liga en México hace eso, ninguna. O sea, en el fútbol mexicano, pues unos los hace Televisa y otros los hace ESPN y otros TV Azteca y otros Fox o sea, se diluye, digamos que toda la parte de producción con distintos, ¿no? Broadcasters. Nosotros tenemos una centralización de esto y esto lo que nos permite es ya tener, pues muy claro que ese producto como tal, pues ya tiene un valor y ese valor, pues ya lo puedes, ¿no? Monetizar. Ahora, de eso después se traduce en la credibilidad de las empresas que empiezan a apostar por el béisbol y por qué, ¿no? Entonces, tienes pues un fútbol, ¿no? ¿No? Pues que yo quiero mucho a todos mis amigos ahí del fútbol, por supuesto, pero de repente tienes muchísimas marcas, tienes Clutcher, que sea, ¿no? Es como muy, este, Aparato. sí, o sea, muy aparatoso, digamos que todas las partes, las marcas que tienes, si tienes la valla uno la 2 la 3 la no sé qué, o sea, se diluye, para mí gustó mucho el impacto, entonces hemos tratado de ser muy consistentes en cómo tenemos que hacer relaciones de negocio con las marcas y demás, y y de alguna forma, y lo digo también ¿no? Pues con mucho orgullo de cómo creo que como mexicanos sabemos a veces tropicalizar y hacer las cosas bien, que tampoco estamos inventando el negro, ¿eh? O sea, esto que he hecho en la liga de béisbol, pues es lo que ha hecho ligas mayores, ¿no? Muchos años y el NFL muchos años, o sea, no es algo nuevo. Lo único que hay que hacerlo es aquí. Ahora, eso tiene un reto,
porque tiene que ver con ese convencimiento también, pues, de muchos de los dueños de la liga, de las asambleas, pues, de corporaciones, de patrocinadores y demás, y eso yo creo que es el reto más grande en ese sentido. Pero ya que empieza a fluir y que tenemos esto, pues ya hoy por hoy la liga de béisbol ya tiene un crecimiento, ¿no? Sostenido, ya, digo, por darles ejemplos, la liga de béisbol, a quienes escuchan, prácticamente funcionó donde los dueños, además de cubrir los gastos ¿no? Y, y costos de todos los equipos o de sus equipos a lo largo de los años, cada uno de los dueños ponía sus 2 o 3 millones de pesos a la liga para que la liga funcionara. Así funcionó 96 años, 97 años. O Yo sea, lo que estaba cuando subsidiada por los dueños. prácticamente así es toda la vida, ¿eh? O sea, es toda la vida, es toda la vida. Cuando yo llego a la liga, les dije, oigan, dejen de pagar la liga eso, dejen de pagar las 2, 3 cosas que dan en producción, nada más que los derechos son de la liga, y la producción es de la liga y la responsabilidad es de la liga. Y lo que yo necesito, porque pues pues no eres mago para conseguir dinero, ¿no? De los árboles, tienes que generar producto y tienes que generar inventario. Entonces yo necesito estos activos, necesito este tipo de, ¿no? Digamos que de propiedades, y empieza a generar realmente un ecosistema donde la gente dice, ok, vamos a dar esto y vamos. Y hoy por hoy, pues ya es, repito, una liga rentable que ya desde el año 2023 fue la primera vez en la historia que la liga ya reparte dinero a los equipos, ¿no? Que es algo que pasa otra vez en NFL, en ligas mayores, ¿no? En la liga internacional que me digas. Eso ocurre en la Liga Mexicana de Béisbol, ya la liga como tal reparte dinero a los equipos de manera colectiva porque en la medida que la liga es fuerte y sólida, pues van a creer, ¿no? A crecer todos los equipos. Entonces hemos tratado de levantar, digamos que la liga completa. Habrá uno que otro equipo que de repente se rezaga y tenemos que jalarlo y decir, te falta esto y esto y esto, pero tratamos de hacer justamente ¿no? Pues un levantamiento pues mucho más homologado y colaborativo entre todos. Oye, ¿y qué ha pasado en los estadios? Porque entiendo que ahí ha habido, pues, hay un trabajo también, ¿no? Para que sea, hay un show deportivo, pero también hay Sí. entretenimiento y es familiar y ahí, ¿cómo lo sumaste en la parte del inventario de producto, digamos? Pues fíjate que una cosa muy padre, que también lo comparto y ya leíste un poquito mi experiencia y fuera de haber sido atleta y que hice y practiqué desde chiquito muchos deportes, o sea, no igual que muchos de ustedes seguramente, ¿no? O sea, yo jugué fútbol y básquetbol y estaba en gimnasia, en equitación y mis papás metieron a cualquier cantidad de deportes, algo que nunca hice fue béisbol, paradójicamente. Ujú, Entonces, yo no teniendo ese conocimiento del béisbol, y eso también lo digo abiertamente, cuando me contratan y me hacen la oferta para dirigir la liga, tal cual les dije, oigan, señores, si ustedes quieren contratar a alguien que sea experto en béisbol, ese no soy yo. O sea, ese contraten a alguien más porque yo no soy experto, yo soy experto, creo yo, en ejecución y en entender modelos de negocio y llevarlos a cabo. Pero en béisbol, eso no es lo mío. O sea, a mí pónganme otra cosa. Y justamente dijeron, no, es que justo lo que queremos es alguien que haga lo que no hemos hecho nunca, ¿no? O sea, que se enfoque realmente en el negocio, en crecimiento de este tipo de cosas, ¿no? Y ya la parte por ti es otro. Entonces yo me enfoqué en el negocio y en generar realmente una venta no de un deporte, sino una venta de una experiencia. Entonces, ujú, la columna vertebral de béisbol hoy es que nosotros vendemos una experiencia, no vendemos béisbol. Y la experiencia tiene que ver desde que llegas al estadio, desde que tienes baños limpios, desde que tienes una oferta gastronómica espectacular, desde que tienes un ambiente familiar, desde que, o sea, eso es mucho más valioso para mi gusto que el propio deporte. Y eso, a quien lo digas en cualquier industria, tiene, o sea, un fundamento muy claro de la mentalidad que tienes que tener para llevar a cabo justamente, ¿no? Pues cualquier experiencia exitosa, ¿no? Y lo puedes replicar en entretenimiento, otro tipo de cosas, ¿no? Pero mientras tú vendas una experiencia sólida, la parte complementaria del deporte, que por supuesto, pues, ¿no? Vas a ver el béisbol, pero estoy seguro muchos de ustedes se han ido al béisbol, pues a veces pueden pasar 4 o 5 entradas y no volteaste al diamante a ver un juego, porque estás a todo dar pasándote con tu amigo y echando una cerveza, etcétera, pero es tan agradable el ambiente que pierdes un poco ese sentido porque estás disfrutando la experiencia. Entonces, ese tema ha sido norma fundamental porque esa experiencia que tratamos de hacer ¿no? Pues un tema ¿cómo se llama? No de benchmark, como de best practices, o sea, de transferencia de mejores prácticas a lo largo de los equipos. Y hay un equipo que hace muy bien las cosas, transmite esa experiencia a los otros, ¿no? Oye, el proceso de la venta de la cerveza, que si esté fría, que si mejor no vendes dobles, vendes sencillas, que se hace esto, que si todo ese proceso se comparte muchas veces entre las franquicias para que tenga una mejora constante, ¿no? A lo largo y ancho de todos los equipos. Entonces, cada quien le pone su sello, por supuesto, pero ese tipo de experiencia, de alguna forma, muchos de los equipos, ahorita los que están aquí nos escuchan, igual muchos de la Ciudad de México, pero
La gente de Torreón vive una experiencia muy puntual y muy positiva en Torreón, y los de Saltillo, Saltillo, los de Sultán, Sultanes, y los de Yucatán, ni se diga, etcétera, etcétera. Muy particular, pero basado justamente en ese pilar como de experiencia. Y por otro lado, la parte de negocio, y te juro, y lo digo también con mucho orgullo, desde que llegué a la liga en el 20, me acuerdo que las primeras presentaciones que puse yo, y tenía claro dos conceptos fundamentales, y que siempre digo que la estrategia general que hemos basado, que he tratado de basar en la liga, se puede resumir con dos palabras de negocio: contenidos y data. Y Mm. contenidos, porque hoy día ya lo vemos a lo que está mandando el día a día en el consumo de, ¿no?, mediático y demás, es quién genera mejores contenidos de entretenimiento. Entonces, contenidos es básico, y por eso tenemos que tener un mejor producto de televisión, highlights, programas, etcétera, etcétera. Y data, porque si no tienes el conocimiento claro de tus usuarios, de tus clientes, de tus aficionados, pues pierdes un poco el objetivo de hacia quién te quieres dirigir. Entonces, esos dos temas en particular los he tenido muy claros, y lo puedes bajar, digamos que acá una de las estrategias que hemos hecho con esas dos palabras. Y de verdad lo digo con todo orgullo, desde las primeras presentaciones que puse así en PowerPoint, contenidos y data, ahora lo veo después de 4 años o 5 años, y hemos hecho una estrategia muy basada en contenidos y muy basada en data, centralizando data center de la liga, haciendo un, ¿no?, pues un mucho mejor producto, ¿no? De medios, de contenidos de televisión, etcétera, etcétera. Y claramente, pues esta parte de los contenidos también en la experiencia del aficionado, que es fundamental para, pues, para lo que hoy los que han tenido la fortuna de ir a un parque de pelota y vivir el béisbol, creo que no me dejarán mentir. A ver, y otra manera de ponerlo es como que tienes muy buen producto, porque el producto no es solamente el deporte en sí mismo, sino todo el contenido que generan, empezando por la pantalla, no por las transmisiones, pero también dentro del estadio con la experiencia. O sea, cómo le das valor, cómo hay un producto que tiene un contenido, ¿no? Que no es hueco, que hay un contenido. Sí, Y la otra es ese conocimiento del mercado, ¿no? Y el mantener el análisis de tus datos, de las tendencias, del crecimiento, y cómo, entonces, por lo que deduzco y veo, tienes como un estilo de liderazgo que sí es intuitivo y sí es como de olfato, obviamente basado en tu experiencia, tanto como atleta como persona de negocios, pero basas tus decisiones en datos, ¿no? Entonces, eso es como que hay una combinación padre ahí en términos de lo cuantitativo, lo cualitativo, diría yo. sí, y bueno, yo siempre he dicho que, digo, cualquier deporte, pero en el béisbol, pues no es algo distinto. O sea, son dos productos. Hay un producto de televisión, de contenidos de distribución, y hay otro que es in situ, ¿no? Es lo que vives en el estadio. Entonces, ¿cómo tratas de hacer, ¿no? En la televisión, por ejemplo, a diferencia de, pues, de cualquier liga que me digas, incluso en Estados Unidos y demás, tú pasas una señal, y la señal, y tú estás, no, también en la parte de medios, y sabes muy bien eso, le dejas justamente a la televisora que haga los gráficos y que acomode esto y que haga las presentaciones, y los narradores los ponen en las televisoras, etcétera. La parte, ¿no?, pues tecnológica del lado de la televisora, de los decoders y cosas más específicas, pues le toca a la televisora. Y yo lo que hice fue, yo voy a agarrar todo. O sea, yo voy a poner a los comentaristas y voy a hacer los gráficos, y les voy a dar el cable, prácticamente dicho de otra manera, como plug and play, que básicamente, Se ¿no?, conecta. las televisoras no gastan nada, porque no quería dejar en manos de terceros el que pueden hacer algunos un buen trabajo, pero otros igual le hacen una cosa lamentable. Entonces, todos los gráficos de todas las producciones que ven ustedes en cualquier canal son producidos y graficados por la liga, toda la parte tecnológica, los narradores, o sea, van narrados absolutamente en todos los juegos. Ya si un canal en particular quiere poner a su talento para hacerlo, lo puede hacer, pero si no, viene narrado todos y cada uno de ellos. Entonces, hicimos realmente toda una estructura, o sea, la parte tecnológica, por ejemplo, de los radares, que son el cuadrito, y las, ¿no?, pues, las parábolas, y toda esta parte gráfica ¿no?, que ven en televisión, La lo velocidad. hicimos interno, todo absolutamente. Y eso no lo hace, o sea, en Estados Unidos te dan como la señal sucia, pues, o la señal internacional, y tú ya le acomodas todas las piezas que quieres ponerle, ¿no? Entonces, por eso ves gráficos distintos y cosas así, que en Estados Unidos, pues, todo el mundo lo hace muy bien, ¿no? Tú ves una producción de NBC o de ESPN, pues, está a todo dar. Pero de repente aquí en México yo tengo un poco de miedo que algunas televisoras no le echan las ganas que le pueden echar, y tengas un producto que tenga una variabilidad. Entonces, en la parte de ese producto le echamos muchísimas ganas, y en la parte in situ, pues ahí tiene mucho más que ver, fue la experiencia, pues la ejecución también de los equipos, de los estadios, muchas reglas que ponemos, de repente me dicen, oye, es que en el béisbol, pues está la música, todo lo que da, y entonces ya casi casi el béisbol es lo de menos y demás. Lo sé,
y sé que si ven un partido de Grandes Ligas es un poco más estoico en esto, es menos ambientado, pero también es parte de la cultura que tenemos y es parte del ambiente, es algo que vendemos en ese sentido. Entonces hay ciertas reglas que respetamos, ciertas cosas en la jugada y otras cosas que lo que queremos es que realmente la gente se la pase bien, ¿no? Me Ujú. criticaron mucho que yo le apostaba a los no aficionados, porque decía, es que hay que cuidar, es que los aficionados de Hueso Colorado ahí están y van a seguir Bueno, viendo fútbol y demás, pero la base de la pirámide es sumamente grande y lo que yo quiero que la gente vaya al estadio, que aunque no le vaya a los Diablos y a los Sultanes y a los Toros de Tijuana, etcétera, que vaya al estadio y se la pase bien. Ya después los convertiremos en que les guste el béisbol, pero primero que vayan y se la pasen a todo dar. Y entonces eso es lo que nos ha permitido el crecimiento, ¿no? O sea, hemos crecido del 2021 que tuvimos 2.4 millones de aficionados en estadios a lo largo de la temporada. En el 22 tuvimos 3.5, en el 23 tuvimos 4.2, en este 24 tuvimos 4.8 millones. Solo para hacerles una referencia también comparativa, esta temporada que recién pasó tuvimos 4.8 millones de espectadores en los estadios. El fútbol mexicano en su temporada metió 3.1 millones. Entonces, ves wow. ya ahorita tácitamente, ¿no? Pues un impacto sólido. Ahora, tenemos una temporada nosotros, el fútbol tiene la temporada, ¿no? La de clausura y la de esta apertura y demás, pero pues no, o sea, ves la solidez justamente en la ejecución que estamos haciendo y la gran experiencia que brindan muchos estadios, ¿no? Y de alguna forma, pues eso nos ha brindado ese tipo de, ¿no? Pues digamos que pues de interacción con los aficionados y de interés justamente de seguir acudiendo al parque pelota, ¿no? Ujú. Increíble, está extraordinario. Tenemos algunas preguntas que me parece que a lo mejor sería bueno Por ahí leí unas. irlas, sí. No sé, Claro, Monse, tú nos ¿de quién dices. habla? Claro, o- nos dice Ali México, nos menciona cómo mejorar las experiencias en el deporte profesional. Mm, y es un poco de lo que está hablando Horacio, sí, interesante. La experiencia a eso se refiere, supongo, la experiencia en el campo. Sí, pues tiene un montón de retos. Digo, el fútbol no es, este, o sea, no es mentira justamente decir que la experiencia hay una gran afición del fútbol, pero la experiencia en muchos de los estadios no es la mejor. O sea, tiene mucho trabajo que hacer justamente para mejorar eso en ese sentido y así pues hay muchos otros deportes. Nosotros nos hemos enfocado en esa parte de la experiencia, este, y de alguna forma pues es el cuidado precisamente ¿no? Pues de los proveedores que tienes. A veces lo digo y lo digo también con respeto para los equipos, pero en sentido, ¿no? Pues claramente como de chiste, pero digo que el DJ o el productor, digamos que de la pantalla, el sonido del estadio a veces es más importante que el pitcher, porque es el que te lleva, digamos, ¿no? A que te hace pues ahora sí que la interacción entre, pues todas las cosas estas que hacemos en los estados de béisbol, ¿no? De la Kiss Cam y el Lookalike y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese operador como tal, pues le brinda mucho de la experiencia ¿no? del estadio como tal. Entonces, pues tienes que tener, repito, igual, ¿no? O sea, gente competente, capacitada, etcétera, en cada una de las posiciones que tengas y saber identificar cuáles son tus puntos débiles. O sea, nosotros en el béisbol hay muchas otras cosas que nos hacen falta, ¿no? Digo, no, tenemos años luz para crecer muchas otras cosas que en otros deportes son mejores, pero creo que identificar cuáles son esas debilidades y saber también identificar cuáles son tus fortalezas. O sea, sin duda Ujú, alguna, una fortaleza intrínseca del béisbol es justamente este tema de que es un deporte familiar. Si nosotros ujú, perdemos el tema de que el béisbol sea familiar, nos vamos a meter en camisa de once varas. Entonces, ¿cómo no lo perdemos? Ya crecimos tanto y de repente ya empezamos a vender más cerveza y de repente decimos, híjole, pero se nos va a pasar la mano, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora, sabes? Entonces, ujú, en esa parte del aficionado, pues hay mucho que cuidar. Y luego hay otros temas un poco más técnicos, deportivos, que igual y ahorita a muchos les parecerá sencillo, pero eh, para los conocedores del béisbol, un partido que queda 1-0, 2-0 es un gran juego de béisbol porque es un partido de picheo, es un partido que realmente, y ustedes que, ¿no? Seguramente algunos de ustedes que le saben más al béisbol que yo, pues van a decir, pues claro, es que ese es un juegazo, ¿no? Pero para los no aficionados, puede ser el partido más aburrido de sus vidas. Entonces, ¿cómo ponderas este tema? Decir, oye, que hay un batazo y que hay home runs, pero que si hay muchos home runs se alarga el juego y es un juego de 3 horas y media, entonces es aburrido, y entonces, ¿no? Entonces, pareciera trivial, pero nos costó 2 años hacer, por ejemplo, una pelota en particular. La pelota, el centro de la pelota y la composición de la pelota tiene ciertas características que pueden ser más vivas o más muertas, por así decirlo, ¿no? Una pelota viva es que le pegas
y va a volar más. Da mucho. Y con muchos de los estadios ¿no? En México y en, ¿no? Pues Querétaro y todos los que tenemos más de 8 estadios que están a una altura grande, se convierte de repente en un juego que dura muchísimo porque tienes muchos home runs y puede ser atractivo para el aficionado eso, pero puede ser un tema de aburrimiento terrible cuando de repente tienes un juego de 3 horas, 40 minutos. Claro. Entonces, y si haces una bola muy muerta, pues no tienes home runs, entonces no hay espectáculo y se hace mucho más ágil el juego, pero entonces nos costó 2 años en estudios de laboratorio y de todo para mandar a hacer una pelota para la Liga Mexicana de Béisbol que cumpliera con esas características y que no fuera ni muy viva ni muy lentas y que fuera un nivel de impacto adecuado para tener pues marcadores de, ¿sabes? De 8-5, de 11-10, o sea, ese tipo de cosas repito, para muchos pareciera trivial, pero hay todo un proceso de análisis que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para que eso ocurriera, ¿no? Y eso tiene que ver realmente con la experiencia del juego, per se. Oye, y con una gran capacidad de observación y de mantenerte como súper alerta a las variables que te afectan el juego, ¿no? Porque a alguien menos observador, menos conectado, menos focalizado le puede pasar por alto que esto es un factor, ¿no? La duración de los juegos, que tiene que ver con la pelota, que tiene que ver con los estadios. Entonces, ¿cómo haces un hilado fino en torno en este caso, cómo haces un modelo de negocio que tiene como muy cuidados los detalles a todos los niveles, ¿no? Para mantener la dinámica del espectáculo y a la afición contenta, que finalmente creo que eso es lo interesante en este y en cualquier negocio, que tienes un cliente, que es el Sí. aficionado, ¿no? Hay otras preguntas por ahí y comentarios, ¿no, Monse? Claro, tenemos una de David que nos dice, ¿has tenido en algún momento el síndrome del impostor? Y si sí, ¿cómo lo afrontas? Nada más que creo que te estás brincando otras, Monse. Ahorita te regresas. Ah, sí. Hay antes otras. Ajá. Sí, perdón. A ver, explícame que me diga directamente el síndrome del impostor ahí para contestar correctamente, si no, hay No que sé. prenda su micrófono y que me lo pregunte quién lo está haciendo. David, David Pereira, si nos ayudas a prender tu micrófono. O ya Hola, se... ¿me Ay, escuchan? sí. Escuchamos, David, sí. Hola, ¿qué tal? Yo sí soy bien aficionado del béisbol y sí he notado esos cambios que dices en el estadio acá de Monterrey, Sí. bastante, ¿no? Bueno, el síndrome del impostor, pues a grandes rasgos es cuando no te sientes tan seguro de lanzar algo, de Mm, hacer alguna propuesta por también, pues misma inseguridad, falta de conocimiento, decir, oye, pues es que hay alguien que sabe más, alguien que puede hacerlo mejor que yo. A eso me mm. refiero con la parte del síndrome del impostor. Justo tú nos platicabas que no sabías mucho de béisbol, entonces a lo mejor tú tuviste ese caso de una expertise muy técnica, digamos, del béisbol de ciertas personas que están en el rubro, Sí. y que te hayas pensado, ¿sabes qué? Pues, híjole, sí sabe más que yo y como que te movieron un poquito el tapete y cómo actuaste entre alguna situación que te haya pasado este tipo. Sí, no, muy buena pregunta, David. O sea, sin duda. Digo, pues hay mucha más gente. Yo creo que tú, David, sabes más de béisbol que yo, sin duda alguna. Pero lo que te puedo decir es, hay gente muy competente que tenemos en la liga, ¿no? Que sí sabe a detalle este tema del béisbol. Muchas de las decisiones que tomo yo con cierta experiencia en temas de, digamos, no de béisbol, sino de sentido común de cómo tener que hacer las cosas para que funcionen y demás. Mucho diálogo con muchas personas, David, porque finalmente esta parte, por ejemplo, la pelota, la duración del tiempo de juego, no era una cosa que yo me inventara, eran muchos cuestionamientos que teníamos de las televisoras, que de repente me decían, oye, Horacio, está buenísimo, qué bueno que están haciendo esto, la centralista es un nuevo producto, pero que dure 3 horas 40 nos da en la torre en la programación. O sea, no podemos tener un juego que de repente de 3 horas, 3 horas 20, 3 horas 40. Entonces eran cuestionamientos puntuales y sobre eso entonces yo tenía que reaccionar, ¿no? Entonces habrá una cosa y seguramente tú has de haber sido, mi querido David, lo digo con respeto de muchos de los que me mentaron la maíz cuando hice este experimento de hacer juegos a 7 entradas. Recordás que hicimos un año así, pero un tema radical porque yo sabía claramente que lo que tenía o sea, que de una dolencia del béisbol es el tiempo de juego. O sea, no es un producto atractivo ni para televisión ni para el espectador en sitio, un proyecto que dure 4 horas. No es atractivo. Entonces, había un reto mayúsculo en hacer esto. Y me acuerdo cuando tomé esta decisión que dije, vamos por ahí, por esto, y tenía mucho soporte las televisoras, no me fui solito. Y me inventaron la madre, yo creo que, ¿no? Media afición, ¿no? De México para decir, ¿cómo se le ocurre?
pues sí, igual y puede ser un experimento raro, etcétera, pero mira, eso provocó del que cuando bajamos de ese tiempo de juego en esos, ¿no? Juegos de 2 horas y media, 2:40, etcétera, arrojó justamente generar otras ideas para hacer este tema, por ejemplo, de los cronómetros y demás, que ahorita ya, digo, no sé si te acuerdas, David, pero literalmente nosotros pusimos los cronómetros de los que ahora ya tienen ligas mayores y demás, un año antes de lo que hiciera ligas mayores. O sea, nosotros instalamos, hicimos las reglas que pusimos del, ¿no? Lanzador, que lo tiene que hacer el lanzamiento a los 12 segundos y si no te cuenta, no, como una bola, o si te sales de la caja de bateo te cuenta un strike. Este, me podía, David, el que de repente las visitas al montículo de un manager se echaban ahí, y lo digo también exagerando, ¿no? Pero se echaban ahí 2 minutos platicando de falta esto, no sé qué, hablar, pues es tiempo aire, o sea, es un tiempo de juego en televisión. Entonces, señores, tienen 30 segundos, hagan lo que tengan que hacer, platican lo que tengan que platicar en 30 segundos, y si no, entonces tiene penalización. Entonces, pusimos muchas reglas en ese sentido, y las hice, David, en ese contexto que mencionas como de ese síndrome, pues a veces sin mucho conocimiento, pero con total determinación de que lo que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer con todo. Ya si la regamos, pero tenemos que hacerlo. Y creo que el producto terminado hoy día con todas estas cosas, bajamos de un tiempo promedio de juego con esto de 2 horas 35 minutos tiempo promedio que teníamos en el tiempo de juego del béisbol prácticamente en el 2021-22 a 2 horas 55 minutos, donde ya se me hace que es un producto positivo en términos de tempo, ¿no? De espacio, de tiempo, de dinamismo y demás. Y de alguna forma, pues ese tipo de cosas pasan, David, pero pues también hay que tomar riesgos en la vida y para eso te pagan y para eso estás ahí y para eso, pues ni modo. Ahora, pues el porcentaje de bateo, hablando un poco ya de, ¿no? De béisbol, gracias a Dios, mi querido David, ha sido positivo, ¿no? Nos ha ido bien y entonces ya generas mucha credibilidad, ¿no? Oye, centralizando televisión, les fue espectacular como nunca antes en la historia. Centralizaron ciertas propiedades comerciales, hemos vendido lo que nunca antes en la historia. Centralizamos ciertas cosas de las gorras y eso con productos que, por darte un ejemplo, David, las gorras antes, ¿no? Las vendía de repente New Era uno, 47 otro, El Siglo, tenían un poco de todas las gorras, ¿no? Les solicité también a los dueños, señores, déjenme agarrar el control de eso. Yo lo centralizo, yo negocio para todos. Llegamos de vender 90,000 gorras en el 2019 a 390,000 gorras el año pasado. Y eso tiene que ver, pues, una decisión tan estratégica, radical de centralización, negociación colectiva con el músculo a liga para todos los demás. Entonces, pues sí, ahora sí que, ¿qué te digo? A veces con cierta información tomas decisiones, pero a veces tienes que tener también mucha, ¿no? Ahora sí que, pues, capacidad de creer que lo que vas a hacer lo vas a hacer bien y te la juegas, ¿no? Y yo te puedo decir que ha sido pues no sé si decirte que estamos ahí en 300 o algo de porcentaje de bateo, pero más de 250 sí estamos. Qué Muy buena bien, no, respuesta. muchas gracias, entendido y anotado. Gracias. Bien. Monse, Y tenemos igual de David que nos dice, ¿qué elementos incluyes cuando vendes una idea o proyecto a tus clientes para lograr el negocio? Pues mira, un tema fundamental y que espero que lo sepa transmitir un poco es la pasión que le pones a las cosas. O sea, tú cuando vendes algo y lo vendes aburrido, no te va a comprar nadie. O sea, tú vas y te apasionas y les dices, es que ve lo que hemos hecho aquí, ve lo que hemos crecido acá, vemos cómo estamos antes, cómo estamos ahorita, y realmente tú te metes ¿no? Pues en el sistema y dices, hemos logrado esto, y yo la va siempre, o sea, concluyo y les digo, o sea, créanme que yo estoy fascinado con lo que estoy haciendo, me encanta lo que estamos, ¿no? Provocando, y lo que necesitamos son más aliados como tú que se suban a este tema para crecer juntos. Entonces, cuando tú haces eso con pasión e involucras a la gente en un crecimiento, ¿no? Colectivo, pues tienes mucho más engagement, tienes mucho más facultad para poder convencer a la gente que se suba a tu proyecto, ¿no? Hoy por hoy esta parte de los patrocinios, y eso creo que sale sobrando un poco hasta el término patrocinios, casi todos son socios comerciales, son socios estratégicos, son socios que te acompañan en esa, ¿no? Pues en ese camino y prácticamente pues haces una labor de decir, oye, necesito que me ayudes, o sea, súbete conmigo a hacer esto y cree en esto y vas a ver que en 1 o 2 años vas a estar tú en otro nivel. O sea, te vamos a ver a crecer también a ti. Y si nos metemos, Monse, y a quien estaba preguntando, en que tiene que ser negocio para la gente, ¿no? O sea, si es un negocio, es un negocio. Entonces, si estamos con un patrocinador de Comex, pues tratamos de ver que los que hagan remodelaciones de estadios y hagan A, B, C, bla, bla, pues, ¿no? Pues contraten a Comex, ¿no? Y si tenemos ¿no? Al banco y no sé qué, que nos está patrocinando Bancoppel, que son los patrocinados, pues es que la lana de la liga y la nómina de no sé qué, bla, pues esté con Bancoppel. Y entonces,
Ya un tema de patrocinio normal, de que pon la marca y que se vea bonito ahí, caliente, o se vea, eso ya pasó a la historia. O sea, tienes que realmente meterte en las entrañas de la marca, ¿no? De la otra corporación y ver realmente cómo le tiene que ir bien. Porque es igual de fácil es vender una cosa de 1 año que venderla de 3, y igual de fácil es vender una cosa de, ¿sabes? 100,000 pesos que de 30 millones. Es igual de fácil. Cambia solamente la persona con la que vas a negociar eso y cambia de alguna forma la temporalidad ¿no? Y el producto que quieres decir, oye, tú vas a crecer conmigo por estas características y esto, y yo voy a hacer que tú ganes dinero y hagas esto un negocio porque te estoy ofreciendo esto y esto y esto y esto. Entonces, pues ese tema de pasión y ese tema de saber entender las necesidades de los clientes, pues es fundamental para lograr este tipo de cambio. Es muy buen enfoque porque es como le agregas valor a tus patrocinadores, pero como socios comerciales, ¿no? O sea, no en un nivel transaccional de inmediatez, sino de mediano plazo, de hacer alianzas, de construir juntos, de confianza mutua. Y eso creo que es un buen ejemplo de cómo podemos, como una buena práctica, ¿no? Para nuestros negocios en México, como por un lado las relaciones, por otro lado las alianzas comerciales. O sea, no eres mi cliente, eres mi aliado en esto. Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? Y si lo traslapamos a otros ámbitos de los negocios y de la vida profesional, pues tendríamos, tomando como ejemplo la liga, pues negocios prósperos, con líderes apasionados, más contentos, haciendo negocios, haciendo dinero, que está bien hacer dinero, entonces, muy, muy increíble. Sí, de Monse. acuerdo. Sí, adelante, Monse. Claro, tenemos también a Mireya que nos dice, ¿cómo fue posible que hiciera una constancia a pesar de no tener motivación en algunas situaciones? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Tengo falta de motivación? Mm, Pues mira, yo creo que, digo, pues es un tema más, ¿no? Más profundo, yo creo, más filosófico ¿no? De cómo encuentras tu pasión. Este, yo tengo un dicho ahí ¿no? Bueno, un dicho mío, o sea, es de un filósofo ahí, este, irlandés que se llama Bertolt Brecht, a veces lo comento, que dice, dichoso aquel que se da cuenta a tiempo de que sus eh, cualidades no van de acuerdo con sus sueños, ¿no? Entonces, o sea, tú tienes que darte cuenta, tienes que ser capaz de darte cuenta que tus sueños van de acuerdo con tus habilidades. Y de alguna forma, ya si tienes eso, entonces claramente vas a tener ¿no? Pues una mayor posibilidad de tener éxito en las cosas. Entonces, el darte cuenta a tiempo de tus capacidades, tus habilidades, y que eso a la vez pues sea tu pasión, pues es lo que marca la diferencia. A veces la gente puede tener mucha capacidad, habilidades, pero no la apasiona nada. Pues entonces, híjole, difícil. A veces puedes tener una súper pasión para algo, pero pues no ves las capacidades o las relaciones para eso, pues también es difícil. Entonces, dichoso aquel que se da cuenta a tiempo que sus sueños no van de acuerdo con sus habilidades. Entonces, yo creo que ahí hay que encontrar realmente lo que te apasiona y para lo que eres buena. Y esa es una búsqueda, ese es un tema que no, o sea, no claudiques en cambiarte de opción, de buscar otras alternativas, hasta encontrar algo que te apasiona, que seas buena y que realmente tengas pues esa determinación para llevar a cabo las cosas, ¿no? muy buena respuesta. Igual Pues, tenemos a Silvia que nos dice, Horacio, comentas cómo cultivaste las relaciones de años y con las que lograste apalancar para gestionar los proyectos. ¿Qué recomendarías para alguien que no nació en esta tierra y todo lo ha logrado en base a tocar puertas? Me dedico a los eventos de gran escala. Híjole, pues sí, pues es que híjole, no sé, es como, ay, no sé, es como cuando de repente me dice mi esposa, yo vivimos aquí en la Ciudad de México, pero dice, es que en un futuro igual nos vamos a vivir a Suiza. Y yo digo, puta, pues, ¿qué voy a hacer en Suiza? Pues eres buenísimo para lo que haces, seguro vas a encontrar chamba en Suiza. Pues sí, pero no conozco a muchos suizos. Entonces, entiendo esa parte de tocar puertas y demás, pues, tiene su cuesta arriba, claramente, si te metes en una industria en la que no tienes tantas relaciones, llevarte con la gente, ¿no? Relacionarte con la gente indicada tiene un gran valor, y que ellos de alguna forma le vendas esta idea de que te sigan metiendo en la industria, y que te sigan, ¿no? Pues ahora sí que eh, presentando ¿no? Y ayudando un poco a crecer. Creo que esa es una parte intrínseca, sobre todo si estás en esta parte de eventos de gran escala, te tienes que dar a conocer, y la única forma es ejecutando y llevándote con la gente. Entonces, pues yo creo que ahí es un tema de, sí, de picar piedra, como dices, de tocar puertas, pero pues de seguir llevando una relación pues, positiva
con todos, ¿no? Y no digo que nadie pueda hacer otras cosas en otro país, sí, va a costar más trabajo que ¿no? Pues que igual en tu país natal, pero pues es lograble, ¿no? Hay mucha gente muy exitosa en nuestro país, conozco muchos amigos que han hecho ¿no? Pues, ¿no? Peruanos, colombianos, etcétera, que han hecho un trabajo espectacular y se han ganado, pues, un respeto pues, un palmarés y una trayectoria en México impresionante, ¿no? Y eso pues, estoy seguro que no fue gratis. Gracias. Ah, Silvana. Que Sí, igual, sí, Norma. no, digo, sí era Silvana, no sé. Sí, ya la reconocí a Silvana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. O Silvina, más bien, dice. Silvina, Silvina. Ajá, sí, Monse, perdón. No, no te preocupes. Igual tenemos a Melchor Morán que nos dice, estamos acostumbrados a pensar que por falta de dinero las ligas no se logran desarrollar a plenitud y lo que nos platicas es una muestra sorprendente de que se puede lograr con profesionalismo y actitud. Muchas felicidades, qué gran ejemplo. No, pues muchas gracias. Gracias ahí por el comentario. Igual tenemos a Pablo que nos dice, ¿cuáles consideras que han sido los tres factores más importantes para los patrocinadores? Los contenidos, ¿qué tipo de contenidos han funcionado mejor? Y para la creación de contenido, ¿se toma un nuevo approach con los jugadores? Es una buena pregunta. ¿Cómo subes a los jugadores en eso? Sí, pues digo, hay muchas formas de poder generar un producto que tiene que ver con el deporte per se, pero también con por sí que con los talentos o los activos para los equipos le dicen al talento que es al jugador como tal, ¿no? Es como lo involucras y demás. Hay muchas cláusulas contractuales donde tienes justamente la posibilidad de poder utilizar a jugadores en campañas con ciertas reglamentaciones que seguramente lo han visto también en el fútbol de la selección nacional y demás, en donde nosotros como liga tenemos la capacidad o facultad de poder utilizar a los jugadores siempre y cuando sean de distintos equipos y tres o más. Entonces, hay muchas variables, digamos, que tienes que utilizar con la intención de que un patrocinador, si es de la liga, no pareciera que es un patrocinador directo del equipo, pero que sí capitalices de alguna forma con el talento que existe, ¿no? Pues en tu liga, ¿no? Entonces, digo, hay muchas estrategias para poder lograr eso desde una óptica de la liga. Claramente de un equipo pues, es más fácil porque ellos venden propiamente, ¿no? Pues al jugador y al equipo per se, pero pues hay muchas formas de hacerlo con jugadores, con mascotas, con propiedades, ¿no? Con cuestiones de propiedad intelectual ¿no? De los jugadores, de los logotipos y demás, y tienes pues cierta reglamentación de alguna forma que tú lo propones. Evidentemente creo que, y lo digo también pues con toda transparencia, una gran chamba que yo tengo es el diálogo con los dueños de los equipos. Ese es un tema fundamental. Yo puedo decir que yo creo que el 50% de mi chamba es platicar con dueños de equipos y en algunos casos claramente convencer y generar embajadores y decir, vamos por acá, me apoyas tú, me apoya el otro. Es un tema político, es un tema realmente de estrategia política y de convencimiento. Entonces, cuando tienes una buena idea, no nada más es agarrar y picharla, o sea, tienes que tratar de ver la mejor mecánica para que esa idea pase. Yo puedo decir dos, tres cosas, pero si en la asamblea de la liga los dueños dicen que no, pues es no, por más buena idea que yo no tenga. Entonces, hay una labor, ¿no? De mucho convencimiento de estrategia y repito, de política, pues que creo que sí tienes que tener en eso. Y dentro de ello, regresando a la pregunta, pues está justamente el uso de jugadores, por qué, cómo, con qué características, cuáles son las reglas. Entonces, pues todo lo planteas y pues lo aterrizas para que esas propuestas que tú tengas pues puedan tener el visto bueno de los dueños, ¿no? Y pasen. Ujú. De hecho, Pablo tiene una segunda parte de la pregunta, ¿no, Monse? Con respecto a la confianza. Sí. Adelante. Ujú. Nos dice, ¿cómo generar la confianza ante las personas que no estaban muy de acuerdo con tus decisiones? En este caso, los dueños que al principio no estaban de acuerdo con tu estrategia. Buena pregunta. Híjole, pues mira, no, o sea, no todo el mundo dice sí a la primera y a veces hay muchas decisiones que tienen su impacto en temas de intereses. Hay intereses que tienen los equipos que van en contra de los intereses colectivos de una liga, y los hay, y los sigue habiendo. Y entonces hay otros que dicen, oye, pues sí está buenísimo, pero a mí no me conviene, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que hemos tratado de hacer en la liga en ese tema de confianza y que tengo que agradecer a muchos de los dueños, y ahorita les platico también por qué en eso, porque además de que vas dando estos, ¿no? Pues avances y estas, ¿no? Resultados de alguna forma, muchos se han tenido que poner la cachucha de la liga y decir, oye, pues este es un bien colectivo. Y parece trivial, pero pues Bien, hay que pero tiene una afectación directa
pero se han puesto la cachucha de la liga en un crecimiento colectivo, ¿no? Homogéneo. Y, y de alguna forma, pues es una liga democrática, y eso lo tengo que decir. O sea, aquí sí se vota y se vota y tratamos de que las decisiones sean unánimes y demás, pero hay debate y critican y cuestionan y si se vota a favor por el 50+1 con ciertas reglas, ya hay otros que son 80 más, ¿no? 80% de la asamblea, etcétera, se respetan las decisiones y los que no estaban a favor, pues se fregaron, porque vamos para allá. Y entonces hay una política interna que dijimos, a ver, ya vamos para allá, vamos para allá. Ya ni modo, ya se votó, ya para atrás ya no pudiste ver, ya todos vamos para adelante. Y eso de alguna forma, pues ya a la larga o en el medio plazo, cuando ven los resultados de eso a nivel colectivo, entonces dicen, pues mira, pues sí, fíjate que sí funcionó este tema, ¿no? Entonces, pues hay de todo, ¿eh? Y ahorita digo, no es parte de la pregunta, pero les platico también que dentro de ese tema de crecimiento del base, otra de las cosas, y también viendo un poquito ahí el tiempo, me he puesto yo una tarea muy particular y tiene que ver con ese convencimiento y credibilidad de que una cosa es, o sea, ¿cómo crees un negocio? O vendes más caro, ¿no? O Ujú, creces el pie. Entonces yo lo ujú. que digo es, o el pastel. Entonces yo lo que traté de hacer es, oigan, dura 4 o 5 meses nuestra liga. Y luego, ¿qué hacemos los otros 7 meses? Ya están los estadios, ya están, ¿no? Entonces, lo que he tratado de crear y una parte importante de lo que he hecho, ¿no? Yo y con todo mi equipo de trabajo es cómo creas más propiedades. Entonces, hicimos esta parte que seguramente han visto que ahorita arrancamos, ojalá que la han visto, una Liga Mexicana de Softball Femenil, que yo, ¿no? Tengo una absoluta determinación para impulsar el deporte femenino y demás. Entonces, ya lo lanzamos y es una liga que corre enero, febrero y marzo. En abril arranca la Liga Mexicana de Béisbol. Después tenemos otro producto que creamos que se llama la Baseball Champions League, que es literalmente con la Champions League de fútbol, donde ya los equipos ganadores de ciertas ligas compiten contra equipos ganadores de nuestra liga. En este caso, el primer evento internacional a nivel mundial que se va a hacer ya oficial va a ser aquí en México, en la Ciudad de México, con Diablos, que va a competir contra otros campeones de otros países de ligas de béisbol. Y después hicimos una liga invernal y después se nos ocurrió también la idea que no tiene nada que ver con béisbol, pero creo que no se lo han visto por ahí, pero también centralizamos toda una estrategia que tiene que ver con conciertos y espectáculos. Entonces creamos una idea de negocio que se llama LMB Show y entonces contratamos ahí un par de ex OCESAs y CIES, y ahí si no, a ver si no escuchó ni de OCESA y CIES, después nos regañan, pero nos jalamos ahí 2, 3 personajes y entonces literalmente empezamos a generar realmente un esquema de entretenimiento de conciertos. El año pasado tuvimos ya 30 conciertos en estados de la Liga Mexicana de Béisbol. Este año tenemos 60 conciertos buqueados en estadios. Entonces negociamos con los artistas de todo tipo, de Luis Miguel, Chayanne, Shakira, Daddy Yankee, Bronco, de todo tipo de música y generamos un negocio complementario al béisbol. Entonces, si me pones a pensar un poco en que no quisimos vender más porque lo que hicimos es mantener pesos, ¿no? Precios asequibles que sean viables para las familias de acudir al béisbol, lo que hicimos es no crecer así, sino crecer así. Entonces generamos una plataforma mucho más amplia de producto y hoy por hoy pues, tenemos conciertos, tenemos el softball, tenemos productos internacionales, tenemos estos juegos, seguramente han visto, ¿no? De que, ¿no? Vinieron los Yankees a jugar contra los Diablos, este año tenemos los Red Sox de grandes ligas a jugar contra Sultanes, el año que entra seguramente, ¿no? Tendremos, ojalá que así sea, que son los acuerdos que tenemos con ligas mayores, entre 4 y 6 juegos de esa naturaleza en jugando estados de la Liga Mexicana de Béisbol con equipos grandes ligas. Entonces, lo que hemos es tratado de llenar mucho más el pie o el pastel para que sea realmente un producto integral a lo largo del año, ¿no? Y eso pues tiene su reto de ejecución y de tratar de aterrizar todos estos tipos de negocios complementarios. Pero hay una visión estratégica súper clara y lo que veo también es una mentalidad como con una ambición muy clara, no desde el punto de vista negativo, sino súper positivo, ¿no? Vamos por más, vamos con las grandes ligas, vamos, o sea, no te estás haciendo chiquito porque pues, son los norteamericanos y son todo lo contrario, cómo lo subimos, cómo tengo un producto que vale la pena, venga, ¿no? De manera como ambiciosa, bien, ¿no? ¿Qué le dirías a otras personas que están iniciando sus negocios y que con respecto a esta parte de mentalidad, ¿no? De decir que también tiene que ver con cómo nos hacemos chiquitos frente a los norteamericanos, ¿no? Y en el contexto de las empresas grandotas, como decía Silvina ahorita, pues no soy chiquita, estoy empezando. ¿Qué tanto tiene que ver ahí la mentalidad y la ambición que te pongas, ¿no? Es que a veces, híjole, o sea, yo que digo, y ahí por ahí vi también a Pablo que te comentaba algo del acercamiento con grandes ligas y hablando un poco de tu pregunta, Norma, y con la pregunta de Pablo
del acercamiento con los gringos y grandes ligas. Son complicados estos cuates, o sea, no son fáciles, la verdad, híjole, son difíciles, pero la verdad, este, los mexicanos somos súper trabajadores, súper trabajadores. O sea, comparo yo lo que hacen los gringos con ciertas cosas y que tienen, pues sí, pero tendrán 3,000 personas trabajando allá y acá somos 20, pero digamos con todo. Entonces, cuando ven lo que haces con tan poquito, dicen, puta, pues ¿cómo le hiciste? Entonces, o sea, el decir, oye, pues nosotros hacemos esto y esto y esto, o sea, todas estas cosas sí genera un valor y una admiración, ¿no? Ayer recibimos ahí en las oficinas de la liga, hemos estado muy metidos también y lo comparto ahí con varios fondos de inversión, que han visto ustedes que ahí están los fondos y quieren meter lana, ¿no? A equipos, a ligas y demás. Ahí tuvimos una presentación con un fondo importante y de verdad estaba impactado ¿no? Pues el gringo diciendo, ¿y cómo, pues, cómo le han hecho? O sea, ¿cuántos son aquí? No, pues somos 20, ¿no? Y el equipo directivo, no, pues somos 6. Puta, pues ¿cómo le hicieron? Puta, pues no sé, por esto y esto, y así Ajá. delegamos y hacemos. Entonces, y la verdad, sí nos ganamos un respeto, y yo creo que en cualquier industria que le pongan, pues, si te tienes realmente determinación y trabajo sólido, sí tenemos un respeto de los americanos, ¿no? Para con nosotros en eso. Y eso, mi querido Pablo, a tu pregunta también, pues eso ha marcado un antes y un después. O sea, los americanos a nosotros nos veían así como, la Liga Mexicana, sí, no. Ahorita, te juro por Dios, estuve la semana pasada en Nueva York, justamente en acuerdos con grandes ligas, y es una dinámica distinta. O sea, realmente dicen, o sea, ligas mayores son ligas mayores. La segunda liga en el mundo más importante, y lo digo con toda transparencia, es la liga japonesa. Estados Mm, Unidos, Japón. Y después nos damos ahí un quien vive entre los coreanos, los chinos, nosotros, y después ya en otro escalón, pues han, ¿no? Muchos otros ligas de Latinoamérica y demás. Pero ya hay un reconocimiento tácito, ya dicen, oye, pues han crecido así y así asado, este, han visto seguramente también, no, este tema de la selección nacional, agarramos como Liga Mexicana de Béisbol un control de la selección nacional, entonces nos ha ido, gracias a Dios, muy bien muchas cosas. Recordarán hace un par de años ahí en el Clásico Mundial que nos ganó Japón al final y tuvimos, ¿no? Es el mejor resultado de la historia. Entonces, también como liga, que es otra propiedad, además de las que ya comenté, es el control de la selección nacional y cómo hacemos esto. Y estamos pensando también en hacer pues, juegos en Estados Unidos y en Asia y demás con la selección. Y de alguna forma, pues eso te lo vas ganando precisamente con trabajo y con ese respeto de resultados. Entonces, yo creo que con los americanos, pues justamente es llegar y demostrar y decir, oye, pues sí, pero no, mira lo que estamos haciendo aquí y ve el crecimiento. Y posiblemente la escala es mucho menor, pero la tendencia es diametralmente mayor, ¿no? O sea, nosotros ujú, estamos creciendo así y los ujú, otros posiblemente sea así, pero crecen así, ¿no? Entonces, ujú. ese tema yo creo que es parte de lo que creo que nos ha dado, yo creo que prestigio y reconocimiento en los últimos años. Pues muchas felicidades. Bueno, pues ya vamos a empezar a cerrar. Creo que hay un último comentario por ahí, Monse. O Sí, ya. tenemos, bueno, de María menciona que la experiencia de ir al estadio es única. Felicidades porque se nota el compromiso y pasión por el deporte. Y también tenemos a Héctor que nos dice, me gustaría participar y ofrecerle a Horacio el plan de negocio que tengo con mi marca deportiva registrada y mis productos de mezcal también registrados. Gracias. Dice Héctor. Buenísimo, nos encanta el tequila, el mezcal, o sea que bienvenido, va, platicamos. Oye, Horacio, así como final remarks, ¿qué dirías? ¿Qué recomendarías a la gente que está queriendo emprender, que está batallando con sus negocios, y yo que lo está haciendo súper bien y a veces tienen dudas del camino? Y qué al colectivo de la gente en México que pues, está levantando sus negocios y pues tratando de mejorar su economía familiar, su entorno, que lo hacen con pasión. Ahora sí que para cerrar, ¿qué dirías? Híjole, pues mira, yo lo que te diría que, pues algo que pasa en cualquier lado y lo único constante en esta vida es el cambio, ¿no? Mm, Entonces, eso siempre va a pasar, siempre hay cambios. Y hay variables y hay cosas que, ¿no? Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente hábiles y lo suficientemente determinados para que con cualquier cambio y cualquier falla o fracaso y no funcionó este negocio y no funcionó otro, es persistir, porque también lo único también que cambia la dinámica de la gente que tiene éxito y la que no es la determinación y la paciencia para lograr lo que, ¿no? O sea, ujú, si claudicas a la mitad ahí por ahí dijiste, o sea, yo la he hecho muchas empresas, pues no me ha ido bien en todas. O sea, ojalá me hubiera ido bien todas, pero pues he tronado 2, 3 empresas,
le he liberado en otras, o sea, es todo ¿no? Pues es un reto. Entonces, si tú no claudicas en tu idea y crees en ti y controlas tus factores controlables, dejas a un lado lo que no puedes controlar, te acercas de la gente correcta, de equipo más competente que tú. Y la otra es, ya que logras ciertas cosas, es ser agradecido. O sea, Ujú, tienes que ser agradecido con la gente que te ayuda. Tanto por un lado, tratar de generar ese tipo de acercamientos para mentorías y hacerte llegar a gente que te asesora, por supuesto, pero ya que estás en otro lado, y lo digo, por ejemplo, yo tuve un jefe, Carlos Andrade Garín, que nos, digo, es de Guadalajara, el director general de los Juegos Panamericanos. Pues me ujú, dio la oportunidad de trabajar allá y dirigir la parte comercial y otras posiciones que tuve en medio políticas allá. Y ya acabé, ya él, ¿no? Y lo invité a, a otra empresa que tengo. Le dijo, oye, Carlos, vente de socio de mi empresa. No, pero yo, vente, yo estoy agradecido contigo, quiero que seas parte de esto, vente ahora tú conmigo para acá. Entonces, cuando tú generas eso y tienes ese tipo de relaciones, híjole, veo difícil que te haga mal. O sea, en el largo plazo, y si tienes la paciencia y la determinación, veo difícil que te haga mal. Entonces, sí, pues muy padre. es no determinación, rodearte de gente competente, la gente correcta, creer en ti mismo y, y ser persistente, y no dejarte vencer a la primera. Levántate y sigues, levántate y sigues. Y parece trillado, pero no, es una realidad. Los que tienen éxito son los que persisten, no los que les van a la primera. Son pocos los que le dan a la primera la lotería, mínimo. Los que la libran son los que le fregaron años para hacer eso, años. Y pues Ujú. esa es parte de, ¿no? Pues ahora sí que de lo que, bueno, creo yo, lo que me ha funcionado a mí, y pues ahí la llevamos. Oye, Horacio, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la conversación y porque sé que estás súper ocupado, pero ha estado fantástica. Ha No, sido gracias. realmente de mucho aprendizaje. Espero que para la gente que nos acompañó también. Y muchas felicidades, qué orgullo, qué padre que siga creciendo así la Liga Mexicana de Béisbol. Ya nos ha tocado ir al estadio, súper divertido. Quienes no han ido, que vayan. Y Mm. y pues ahí nos seguiremos viendo en, en el estadio, fuera del estadio. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy por tomarse el tiempo. Duró un poquito más de lo que queríamos, pero yo creo que valió la pena, ¿no? Y tenemos, creo que por ahí una encuesta, ¿no, Monse? Que les quieres poner un QR para que sí, Sí, por igual favor. les compartí el link en el chat, pero ahorita les Sí. pongo el QR. Ay, sí, sí, nos pueden ayudar para, y también qué temas les gustaría, si quieren volver a ver a Horacio también. Y pues muchas gracias, Horacio y Carla, que anda por ahí, en haber aceptado y, y pues que se repita pronto. No, hombre, un placer. Gracias a todos. Por ahí nos vemos allá, Silvina. Abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Bye. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buena tarde.